Hielo. Coincide con la noción de estilo tal como se define en el diccionario. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Pero no tengo idea de lo que va a suceder después. Entonces un libro debe describir esa situación. Y digamos que luego el cuento se escribe así. Y a mí la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Este episodio de Biblioteca Personal es patrocinado por Café Matiz. No hay mejor combinación de maestría para acompañar nuestras lecturas que con un delicioso café colombiano. Hola a todos, habla María José Castaño y tenemos una súper invitada. Es una de las voces más sólidas de la literatura colombiana y latinoamericana, que tiene libros muy importantes como La perra, Los abismos, Caperucita se come al lobo, entre varias otras obras. Pilar Quintana, qué rico tenerte en este espacio. No, pues qué delicia estar acá, muy contenta con esta invitación. Bueno, mi querida Pilar, quería arrancar, obviamente, porque nos contaras un poquito de tu acercamiento a los libros. Entiendo que tu papá tenía una super biblioteca, tu mamá también tenía libros, pero en realidad empezaste acercándote a ese amor a la literatura por él, ¿es cierto? Yo creo, sí, pues bueno, yo creo que mi mamá chiquita nos leía, cuando estábamos chiquitas, mi hermana y yo nos leía como libros infantiles y yo me acuerdo como uno de mis primeros grandes deseos era aprender a leer porque yo quería leerle a mi hermana, ¿no? Yo era la mayor, entonces quería leerle a mi hermana y siempre tuve ese deseo. Y luego siempre conecté mucho con la lectura, con la escritura desde el principio, ¿no? Y apenas empecé a escribir en primero de primaria, cuando tuve como las suficientes letras, empecé a escribir, ¿no? Mi primera ficción es de cuando tenía 6, 7 años, que a mí me parece muy asombroso. Pero creo que ese camino de las letras no era solo hacia la escritura, sino también con la lectura. Y en la biblioteca de mi papá, ellos eran separados, entonces yo vivía toda la semana en la casa de mi mamá y los fines de semana cada 15 días me iba a la casa de mi papá. Y allá mi papá tenía una biblioteca como, no sé, una biblioteca mi papá es médico, pero entonces tenía una biblioteca como de persona humanista, ¿no? De señor culto humanista. Entonces tenía clásicos, tenía mucha literatura colombiana, tenía libros como recién salidos y yo me acuerdo mucho que en esa biblioteca estaban los libros de Daniel Samper Pisano y yo muy joven empecé a leer eso también, ¿no? Como que conectaba con esas lecturas. Pilar, para quienes no la conocen tanto, es una guerrera total. Si bien estudió en un colegio de esos gomelos en Cali, después estudió comunicación, después fue publicista, sí tenía como una obsesión por los libros y hizo algo que yo creo que todas hemos querido hacer o que todos hemos querido hacer. Dejó todo y se fue a la selva con un marido, con un hombre que conoció, a vivir el sueño dorado, ¿no? El mar, los libros, en una selva absolutamente truculenta, pero con ese deseo de escribir. Cuéntanos un poquito de esa experiencia, tanto desde la lectora que eras como la escritora. ¿Cómo te fue en esos 10 años de una vida totalmente aislada y sencilla? Sí, mira que pues yo soy de Cali y Cali es una ciudad muy conservadora y creo que yo no era el prototipo de la caleña, de lo que se espera de una mujer caleña, ¿no? Ni cómo me vestía, ni cómo hablaba, ni mis intereses. Y entonces para mí crecer en una ciudad así fue difícil porque siempre me sentía como marginada y como que yo era inapropiada, que yo no era el tipo de mujer que debía ser. Y por muchos años yo traté de caber y traté de también de caber, de ceder lo que yo era un poco y caber, pero también muchas veces de que me quisieran como era y eso era imposible. Y hubo un momento como a los 28 años en que yo me di cuenta, pues eso ya no pasó, entonces yo como que voy a abandonar todo y voy a hacer lo que soy sin que ya me importen los demás porque no tengo otra alternativa, o sea, nunca me van a aceptar. Y en ese momento entonces renuncié a mi trabajo, renuncié a todo, vendí un apartamento que mi papá me había regalado cuando me gradué de la universidad. Eso le debió doler. No, pues mi papá se puso furioso y estuvo 10 años furioso conmigo sin hablarme, ¿no? Mi papá me dejó de hablar 10 años. Y yo me fui
de viaje a recorrer Sudamérica, y en Sudamérica, en Bolivia, conocí a un irlandés. Nos casamos en India un tiempo después y luego volvimos a Colombia y construimos, él era carpintero, y construimos nuestra propia casa con nuestras manos en un acantilado sobre el Océano Pacífico con la selva detrás, y eso suena precioso, y era precioso pero también horrible porque pues la selva es un lugar inhóspito, es un lugar difícil. Y yo creo que pues yo hice todo esto porque yo necesitaba garantizarme un estilo de vida que me permitiera escribir, ¿no? Un escritor no vive generalmente de sus libros, entonces un escritor tiene que asegurarse la supervivencia, pero además con tiempo libre para la lectura y la escritura. Y esta forma de vida me lo permitió, ¿no? Yo trabajaba, al principio daba clases de inglés en el pueblo, y con eso medianamente sobrevivía. Luego ya publiqué mi primera novela, entonces me empezaron a no, y sobre todo cuando publiqué la segunda novela ya me empezaron a conocer como escritora, entonces ya me contrataban para dictar talleres o para escribir artículos, y con eso pues yo no tenía que pagar arriendo porque la casa era mía. Allá los servicios eran rurales y muy baratos, y solamente pagábamos, al principio no teníamos sino un panel solar y con eso vivíamos, el agua la recogíamos del agua lluvia, entonces no había en realidad servicios que pagar, solo tenía que pagar mis aportes de salud, digamos. Entonces vivía de una manera muy barato y yo era pues pobre, ¿no? O sea, tenía lo necesario para sobrevivir, entonces en ese sentido no era una persona pobre, pero pues yo no tenía lujos, estaba absolutamente desclasada porque yo vengo de una familia con privilegios en Cali, digamos, entonces creo que eso me desclasé para poder pues sobrevivir, para poder llenar la nevera y tener tiempo para la lectura y la escritura. Pero además creo que esa experiencia, que fueron 9 años viviendo en el Pacífico colombiano, fue absolutamente determinante para mí como ser humano, para darme como una nueva visión del mundo. Yo sé que es tener agua en la cocina. La gente piensa que uno va a un apartamento, abre la llave y ahí le sale el agua y que eso está dado y que eso es lo normal. Yo sé que eso cuesta mucho trabajo, lograr tener agua en la cocina, ¿no? Y que tenés que llevar el agua, hacer tu propio acueducto, luego una trampa de grasas para no contaminar, para que el agua salga, ¿no? Sé cómo se hace todo eso, y eso fue muy importante para mí, como no sé, de niña crecí muy protegida, pensando que mi vida con privilegios era la normalidad y que eso era lo que todo el mundo tenía, a darme cuenta cómo se vivía en la Colombia rural, y además no solo en la Colombia rural, porque no era el norte del Valle del Cauca, donde hay unos agricultores y campesinos con medios, sino en el Pacífico colombiano, en una población negra, donde no había hospital, la educación era muy básica, donde es un pueblo absolutamente olvidado, y también además me dio tema para la escritura, ¿no? Desde que ya no vivo en la selva me he pasado escribiendo sobre ese lugar. Pues sobre todo porque La Perra, que es pues una de las novelas favoritas de los lectores, tiene 2 elementos fundamentales, que es el contexto de allá, ¿no? En el Pacífico, esa ruralidad, el tema de la raza, y además conociste una perra que yo creo que debió haberte influenciado bastante en el desarrollo de esta historia. Sé que pensaste mucho en esta novela. ¿Cómo fue ese proceso primero para acercarte a este libro? Porque fue la verdad una gestación de muchos años para que esta novela tuviera materialidad. Sí, yo creo que La Perra empezó a escribirse no en el papel, sino en mi cabeza muy temprano, cuando llegué a vivir a la selva, ¿no? Yo viví primero 5 meses en Bolivia en un refugio de animales silvestres en la Amazonía boliviana. Y entonces ahí estuve 5 meses viviendo en ese lugar de la selva, y ahí conocí la selva. Luego llegué a vivir a la selva del Pacífico colombiano, que es una selva aún más dura que la Amazonía. Y recuerdo que cuando ya me hice escritora, ya publiqué mi primer libro y me empezaron a hacer como encargos, me pedían que escribiera sobre la selva. Y yo siempre volvía a un momento cuando estaba recién llegada, iba caminando por uno de los caminos de la selva y me encontré de frente con una perra que estaba en el acantilado donde yo vivía. En ese acantilado había como 4 fincas y no había más.
y estábamos aislados del pueblo porque el pueblo era en la playa, esto era un acantilado arriba, las escaleras para subir eran resbalosas y difíciles, pero principalmente nos separaba del pueblo un estero. Un estero es un brazo de mar que en la marea alta se llena y en la marea baja se queda vacío. Entonces en la marea baja, las mareas allá suben cada 6 horas y bajan cada 6 horas, podías cruzar caminando, mojándote, no sé, los tobillos, pero en el momento de la marea más alta, las mareas allá pueden subir hasta casi 5 metros, entonces tenías que pasar en una lancha o nadando, y entonces los animales del pueblo no subían al acantilado. Y yo me encontré con esta perra y yo dije, pero ¿esta perra de quién es? Porque no es de ninguno de los vecinos. Y la perra se asustó y yo también, y salimos cada una corriendo como para diferente lado. Al día siguiente o no sé, unos días después, volví a pasar por ese lugar y vi a la perra tirada en el piso y yo pensé que tenía como un ataque de epilepsia porque estaba como temblando, pues. Cuando me acerqué más, me di cuenta que lo que pasaba era que estaba muerta y se la estaban comiendo los gusanos. Ay, qué horror de imagen. Era espantoso, fue una imagen espantosa y yo quedé muy impresionada. Y ahí recuerdo que estaban los gallinazos en los árboles, así como esperando que se pudriera más para llegar al cadáver, al cuerpo. Y unos 2 días después, 3 días después volví y me sorprendió cuando estaba lejos porque no estaba el cuerpo de la perra. Y yo, ¿pero quién se pudo llevar un cuerpo, un cadáver? ¿Para qué? ¿No? Y me acerqué más y sí que estaba. Lo que pasa es que ya se había consumido tanto que solo quedaban los huesitos y el pelo del animal, que tenía un pelo no muy largo. Y a mí ahí yo dije, uy, acá hay una historia. Primero, esto es la selva, ¿no? La selva es ese lugar que está ahí como al acecho para volverte abono, para procesarte. Y yo sentí que en la selva, yo había estado en el campamento base del Everest, en un trek que hice, y pues ahí leí muchos libros sobre los ascensos al Everest, y una de las cosas que más me impresionaba era que allá la gente que se muere, pues se muere arriba en la montaña y no la pueden bajar, y los que van a hacer cima al Everest ven los cadáveres ahí sentados porque se quedan congelados para siempre ahí. Entonces la nieve los cubre, pero a veces cuando hay poquita nieve se descubren, ¿no? En la selva era lo absolutamente contrario, un cadáver no duraba 3 días y la selva lo desaparecía. Y yo dije, este es el escenario para cometer el crimen perfecto, ¿no? Mi mente ahí de novelista. Entonces dije, voy a escribir una novela negra sobre el crimen perfecto, pero el crimen perfecto pues al personaje o a la personaje, yo pensaba que la personaje era una mujer que lograba cometer el crimen perfecto, pero se le olvidaban los gallinazos y los gallinazos iban a servir para que la descubrieran, ¿no? Y estuve muchos años como dándole vueltas a esa historia en la cabeza, pero no conectaba, hasta que dejé de vivir en la selva, me dieron ganas de tener un bebé y estando embarazada como que se me iluminó y dije, ay no, esta novela no va a ser una novela negra y va a ser sobre una mujer que no puede tener hijos y adopta una perrita. Y además es muy curioso porque, claro, tú que fuiste madre pues mayor a lo que se considera, digamos, normal que una mujer tenga hijos, tenías además 2 amigas que estaban obsesionadas con tener hijos, ese llamado de la naturaleza, y que sufrieron además muchísimo por no tener hijos. Y yo creo que ese retrato psicológico de la obsesión de ser mamá, que yo creo que todas tenemos amigas que se mueren y no pueden y se vuelve como la gran frustración. Y esta mujer termina pues adoptando a esta perra como si fuera su hijo, pero son todos los dilemas de la maternidad en un perro, que es una belleza. Sí, yo creo que, mira, que en ese momento era como el despertar del Me Too y de estos movimientos feministas por redes, y creo que se reivindicaba mucho la figura de la mujer que no quiere tener hijos, ¿no? Que yo siempre la he reivindicado porque yo fui esa mujer. Cuando todas mis compañeras del colegio y de la universidad se estaban reproduciendo, yo decía, uy, no, lejos los bebés de mí, no quiero, no me interesa, y nunca quise tener hijos hasta ya vieja, ¿no? Hasta después de los 40. Y un día amaneciste y dijiste, oh my God, siento algo animal y quiero tener hijos.
¿Fue así? Sí, pues yo creo que no fue tanto como un día, sino fue después de que me separé de mi primer marido. Yo creo que lo que pasaba era que yo no quería tener hijos con él. Ah, eso puede pasar. Y cuando me separé, empecé a sentir como una nostalgia de lo que yo tenía 39 años cuando me separé y yo ya sentía pues que estaba acabada. Entonces yo decía, ay, ya no tuve, y veía no sé, estaba así como en la tusa de la separación y veía a una pareja con un hijito y yo decía, ay, yo ya no tuve eso, que pesar, ¿no? Y yo decía, pero yo porque estoy anhelando algo que nunca he querido. Claro. Entonces, pues, como no sé, fue raro. Y el caso es que yo veía que estos movimientos feministas reivindicaban a las mujeres que no querían tener hijos y me parece magnífico. Y yo toda la vida había reivindicado a esa mujer, pero empecé a preguntarme, ¿quién está hablando sobre las mujeres que quieren tener hijos y no puede? Yo había visto, como bien lo decís, ese dolor en mis amigas que quisieron tener hijos y luego tuvieron problemas de fertilidad. Una consiguió adoptar y ya, se curó y está feliz y contenta en su rol de madre, pero hubo otra que no consiguió ni embarazarse por más que trató, ni logró adoptar, ¿no? Y adoptó una perrita. Y para ella siempre fue muy difícil como todo este proceso y reconciliarse con esa idea, o sea, darse cuenta y decir, oye, no voy a tener hijos. Y yo veía que eso nadie estaba hablando sobre el tema y entonces vi la oportunidad de hacerlo a través de esa historia que yo pensaba que era una novela negra y también de hablar de la maternidad. A nosotras, yo cuando tuve a mi bebé, sentí que no nos habían contado nunca el cuento completo, ¿no? Uno habla con la mamá o con las engañadas. Tías. Sí, hemos sido engañados, ¿no? Hemos sido engañados. ¿Por qué? Porque vos ves que a uno le pregunta a la mamá o a las tías o a las abuelas, ¿cómo es ser mamá? Y te dicen, es lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿no? Y casi como que la narrativa es que vos tenés un hijo y ya automáticamente te convertís en una mujer realizada y feliz. Y eso es falso. Total. ¿No? Pero es que si esa no fuera la historia, muchas no serían mamás. ¿Qué tal es que les contaran de verdad la historia? Pues y por eso hay que contárselas precisamente. Y como que yo siento el deber de decir, oye, no, la maternidad es luminosa, pero también está llena de oscuridad. Y la maternidad te hace mejor persona. Yo ahorita voy con regularidad al médico, hago deporte y me cuido en la comida, porque yo no puedo darme el lujo de morirme, porque no puedo dejar huérfano a ese muchachito, tengo una responsabilidad muy grande, ¿no? Pero al mismo tiempo, las rabias que un hijo te saca, como que los botones que un hijo te hunde para sacarte piedras, nunca nadie ha tenido ese poder, ¿no? Los hijos parecieran venir como a desafiarte y yo creo que eso no te lo cuentan, ¿no? Y también los hijos son una maravilla, pero al mismo tiempo son un encarte. Es como que yo siempre había vivido libre, como el viento, haciendo lo que se me daba la gana, viajando por todas partes, me fui a la selva a construir mi casa y un hijo es una cadena que te ata al mundo. Alguna vez hablando con nuestra amiga común, Melba, una amiga nos preguntó a Melba y a mí que después de haber tenido a nuestros hijos, cuando habíamos vuelto a sentirnos dueñas de nuevo de nuestro cuerpo, ¿no? Porque uno siente cuando uno se embaraza que tiene que cuidar este cuerpo, que es el vehículo también de otra persona, y luego viene, si amamantás, entonces tu cuerpo tampoco, uno termina, o sea, mi cuerpo ya no es solo mío porque yo tengo que cuidarme para alimentar a este bebé, para criarlo, ¿no? Y entonces nos preguntó que cuándo nos habíamos vuelto como a sentir que nuestro cuerpo era nuestro. Y Melba respondió algo que a mí me pareció extraordinario. Ella dijo que nunca, porque ella antes de tener hijos consideraba el suicidio como una manera posible de morir. Ahora no. Y lo mismo me pasó a mí, ¿no? A mí me parecía que suicidarme era una muerte absolutamente posible, pero ya no, o sea, no considero, no, lucho contra la muerte, ¿no? Claro. Y no considero, no me va a matar, no. Eso me llega a tu siguiente novela, que es Los Abismos, que es todo lo contrario de La Perra, porque es una mamá
que pues ella no lo dice explícitamente, pero como que se sobreentiende. Es una señora que la obligan a casarse con un señor mucho mayor, que termina teniendo una hija, que ella se llama Claudia, la hija también se llama Claudia, pero uno siente, y Pilar es como un gran debate entre lectores si la quiere o no la quiere. Pero uno en realidad Sí. en el libro siente como que no la quiere porque la peladita va, le da besos, le da cariños y Claudia es como, ay, quítate, tú tan intensa, Ujú, quítate de encima, le para cero bolas, la manipula, la utiliza y la pobre peladita se siente sola, solitaria. ujú. Y esa es la gran pregunta que uno también se hace con la maternidad. Esas pobres mamás que también las obligaron a ser mamás sin tener, uno, quizás el llamado, y dos, el conocimiento de causa de qué significa vencer, digamos, esa individualidad, lo que la termina llevando a eso que estás diciendo tú, que es las ganas de suicidarse, la depresión, la perder su individualidad, perder su capacidad, porque además esta pobre también es típica que el marido no le deja trabajar, no la dejó estudiar, no la deja hacer nada y quedan literalmente como unas esclavas en la casa cuidando a la peladita. Que ese es un tema que también me parece súper interesante, que es la relación con las enfermedades mentales. ¿Por qué te ha interesado tanto las enfermedades mentales y cuál ha sido esa relación entre la maternidad, la mujer y la enfermedad mental, Pilar? A mí me pasó algo cuando estaba escribiendo esa novela y es que yo tenía un borrador muy incipiente y yo sabía que ahí estaba la novela, pero que todavía no la había encontrado. Y yo decía, hay algo que no me cuadra todavía. Y cuando la revisé, entendí que era. Y es que yo había creado un personaje femenino, una madre que era solo una mala madre, ¿no? Y yo dije, ¿por qué me pasó esto? En ese momento mi hijo Salvador tenía 3 años y él no entendía la separación entre la palabra mujer y la palabra madre. A él le parecía que una mujer era una mamá. Y yo, mi yo feminista, le decía, no, ¿cómo se te ocurre? Hay mujeres y hay mamás y son dos cosas diferentes y una mujer puede ser mujer sin ser mamá, ¿no? Y entonces, pero yo me di cuenta que yo tenía el mismo problema que mi hijo de 3 años. Y es que yo tenía un problema con el concepto de la madre. Y es como que yo juzgaba duramente, muy duramente a mi mamá. Y creo que las hijas y los hijos hacemos eso, ¿no? No vemos a nuestra mamá como una mujer, sino solo como una mamá. Ella es solo mamá y ella entonces nunca va a ser buena porque nunca va a ser lo suficientemente sacrificada, maravillosa, nunca va a dar todo como un hijo lo quiere, que un hijo es egoísta y quiere que su madre viva por el hijo, ¿no? Y entonces yo creo que por primera vez en la vida volví la mirada a la generación de mujeres de mi mamá y las vi como mujeres y no como madres, ¿no? A mis tías, a las mamás de mis amigas, a las mujeres de esa generación. Y quise verlas como uno ve a las amigas cuando se equivocan y cometen cagadas, que uno le dice, oye, la estás cagando, pero te entiendo, y no, uno a las mamás las juzga con dureza. Y por primera vez, pues yo entendí que si nosotras ahora la tenemos difícil, si hay unas brechas, digamos, pero esas mujeres a nosotras nos educaron para que estudiáramos y fuéramos profesionales y no nos embarazáramos jóvenes y fuéramos independientes. ¿Y por qué? Pues porque, no sé, las mujeres de la generación de mi mamá ya iban a la universidad y podían hacerlo, pero en Cali y en el lugar social de mi mamá, todavía no estaba bien visto que una mujer fuera ambiciosa profesionalmente. Podía ser profesional, pero primero estaba su familia y sus hijos y su marido, Claro. ¿no? Y ella, claro, una mujer que trabajara mucho, era, es que esa señora sí trabaja mucho, pero ¿de qué marido decían, ay, es que ese señor trabaja mucho? No, él sí tiene que trabajar mucho porque él es un gran profesional, ¿no? Y digamos, mi mamá, yo creo que hubiera querido estudiar en la universidad y mi abuelo le dijo a mi mamá como que no le dijo que no estudiara, pero le dijo, no, en esa universidad no, o sea, les ponían impedimentos para que no estudiaran en la universidad, porque el lugar de la mujer era la familia. Y yo creo que muchas mujeres de esa generación se casaron porque no tenían otra alternativa, porque esa era el lugar de la mujer, casarse y tener hijos. Y de repente se encontraban mi mamá me tuvo a los 22 años. Vos imaginate, uno a los 22 años de dueña de casa, una bebé con una hija. Yo tuve a mi hijo a los 43
y era un hijo deseado, buscado, tenía una pareja que lavaba, bañaba al bebé, le cambiaba los pañales, ¿no? Y fue durísimo. Imagínate estas mujeres que tenían que llegar a ser madres sin ni siquiera haberlo deseado, sino porque era una imposición social, ¿no? Era lo que les tocaba hacer. Oye, Pilar, tú eres una persona totalmente diferente, me encanta porque no tienes pelos en la lengua, lo que se dice con las palabras, así moleste, incomode, pero que seguramente esa mujer que eres, guerrera, que además se rapó para irse de viaje, mucha demente, irse 10 años a la selva, tuvo que haber tenido referentes y me imagino que en la literatura encontraste otros de referentes de mujer que no eran necesariamente los que veías en Cali. ¿Los libros te ayudaron a eso? ¿Fueron más los amigos o fuiste tú solita como Simone de Beauvoir, que eso llega y le llegan esas ideas extraordinarias de ser diferente desde el análisis propio? No, yo no tuve nunca como joven unos referentes que yo dijera, oye, se puede ser mujer de otra manera. Creo que, bueno, no, sí tuve, pero era Madonna, ¿no? Y el costo social que tenía. ¡La puta! Claro, era vos tenés que ser, sí, Madonna lo tenía clarísimo y yo creo que Madonna fue muy importante por eso. Y yo recuerdo que tenía una compañera del colegio que le fascinaba a Madonna y yo le dije, ¿pero por qué te gusta tanto? Y me dijo, porque hace lo que se le da la gana. Y a mí eso se me quedó grabado. Y recuerdo muchos años después, cuando estaba yo rapada y vivía en la selva, esa amiga me dijo, ay, Pili, es que vos sos una loca. Y yo le dije, ¿vos me estás diciendo eso a mí? Vos me dijiste que te fascinaba cuando teníamos 16 años, me dijiste que te fascinaba Madonna porque hacía lo que se le daba la gana. Bueno, yo soy Madonna ahorita, yo hago lo que se me da la gana. Y ella me abrió los ojos y en ese momento yo creo que dejó de criticarme. No sé si, yo creo que detrás de mí seguramente seguía criticándome, ¿no? Obvio. Pero yo creo que más bien no tuve eso porque además yo en el colegio yo no leía mujeres colombianas. A mí me hubiera servido tanto leer mujeres colombianas o leer, no sé, leer en diciembre llegaban las brisas de Mármol Moreno, donde estaban todas estas mujeres rebeldes, ¿no? Estas mujeres deseantes. Estas mujeres que se descubren en su sexualidad, que es un retrato horrible también del patriarcado, ¿no? Creo que eso faltó en mi formación y eso llegó muy tarde. Yo empecé a leer mujeres tarde y empecé a leer, bueno, en el colegio leía mujeres, pero leía clásicos ingleses, no, leía Jane Austen, digamos. Ok. ¿Verdad? Pero esa era una literatura adecuada para señoritas. Yo leía en ese momento a Jane Austen como unas novelas sobre unas mujeres muy lindas y educadas que estaban buscando marido y al final encontraban su destino y se casaban y eran felices, ¿no? Claro, uno luego lee Jane Austen y se da cuenta que es un retrato muy sarcástico, muy ácido de la sociedad de su tiempo, pero en ese momento pues yo era una niña que no leía de esa manera. Oye, hay una frase que me encanta que en alguna entrevista dijiste y está muy asociada con eso del deseo. Y es claro, los hombres pueden desear, que esto este tema, digamos, de la animalidad. Y las mujeres, si bien pueden ser deseadas, no pueden desear. Y eso es algo que además has explorado muchísimo en tus libros, no solamente en Los Abismos, porque Claudia Bay tiene un amante y hace todas las necesidades posibles con el amante, sino también en tu libro bastante erótico de Caperucita se come al lobo. Uh-huh. Hablemos un poquito de ese tema que me fascina, porque las mujeres evidentemente nunca hemos tenido la oportunidad de hablar de nuestra sexualidad, de disfrutar de nuestra sexualidad, diferente a que sea con nuestras parejas, con nuestros novios, con nuestros maridos o quien esté establecido. Sí, es un tema tabú, es decir, una mujer, a vos te enseñan que las mujeres no desean y que si desean no lo cuentan, ¿no? Lo ocultan absolutamente y que el único lugar en que una mujer puede legítimamente disfrutar es en la cama matrimonial, ¿no? Uh-huh. Es el único lugar donde una mujer tiene derecho a ser puta, es en la cama con el marido, ¿no? De resto, en la calle tiene que ser una dama y una dama no desea y si desea lo oculta. Y creo que eso pues también es falso, así como que la maternidad es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Las mujeres deseamos, ¿no? Y el deseo de las mujeres también es oscuro. Pues no todo deseo, ¿no? Pero las mujeres tienen deseos lícitos y deseos ilícitos y desean tanto como los hombres. Y entonces creo que yo también he puesto el acento ahí en mi literatura muchas veces porque
creo que es como si yo siempre he sentido como que a mí si me tapan la boca, pues me salen letreros, literalmente, ¿no? Y ahí cuento eso que dicen que no pasa, y yo no, pues sí pasa, ¿no? Sí pasa, total. Hay un libro que tú escribiste que es Las cosquillas en la lengua y que a tu mamá le ofende profundamente y te dice, no me gusta, usted cree que esto es arte. Y entiendo que ese fue un momento como revelador para ti, sobre todo el tipo de literatura que querías hacer. Claro, porque cuando mi mamá me dijo eso después de leer mi novela, yo dije, esto es. O sea, cuando mi mamá me dijo, ¿usted qué cree? Que esto es lo que uno nunca le debe contar a nadie. Yo dije, claro, eso es la literatura, ¿no? Pero justamente eso es. A mí eso me pareció esclarecedor. Porque además el personaje se llamaba Pilar Quintana, Sí. fumaba marihuana, se la pasaba borracha y se comía a todos los muchachos sin ser novios. Entonces, obviamente era una mujer libre, tranquila, que estaba viviendo su libertad y que a tu mamá le pareció fatal. Pues fatal que lo contara. Ella nunca me dijo por qué lo hacía, sino para qué lo cuenta. No, es que ese es el problema. Y eso resume absolutamente Cali, ¿no? En Cali todo está bien si no lo contás. O sea, como vos puedes hacer las cosas, pero no las contés. Tenés que parecer una cosa y ser otra. Y creo que ese ha sido mi gran tema en todas mis novelas. Y buscas que nombrar, buscas darle referentes a las mujeres, o sea, más allá de, porque también entiendo que es medio terapia, pero cuando ves a estas lectoras, cuando estas lectoras han leído La perra, Caperucita se come al lobo, Los abismos, ¿qué te dicen las lectoras? ¿Cuál es su reacción? ¿Qué te ha impresionado de esas lecturas? Yo escribo estas cosas porque yo necesito decirlas, si no me voy a ahogar, ¿no? Yo necesito hacer un retrato de esa sociedad, las cosas que me brincan. Y pues he encontrado lectores, digamos, que se emputan en Cali mucho tiempo, amigos, conocidos, desconocidos, pues me señalaban como una persona que hablaba de lo que no se debía. Eso está, ¿no? Pero creo que eso ha venido también con el reconocimiento, entonces por eso a mí me parece que todo es tan falso, ¿no? Porque entonces cuando ya me reconocen, ahí sí, qué valiente y qué buena y qué maravillosa tu literatura, ¿verdad? Pero siempre ha sido igual. Entonces, eso, María José, vale huevo. O sea, a mí me interesa contar lo que yo necesito contar. Y yo tengo unos lectores amigos y yo escribo para que ellos me lean. Y si a ellos les gusta lo que yo hago, maravilloso. Y me encanta encontrar lectoras que se vean reflejadas, que les guste, que sientan, pucha, gracias porque contaste esto, porque yo cuando nació mi hija tampoco sentí que era bonita ni que la amaba y me sentía una mujer rara porque todo el mundo decía que yo debía amarla y que me debía parecer bonita y yo no sentía eso por mi bebé. Entonces eso me parece chévere que lo haga mi literatura, pero pues eso es como accesorio. Esta semana me leí Caperucita se come al lobo. Pilar, te voy a decir la verdad, me molestó profundamente, me incomodó profundamente. Dije, estoy ofendida. Y después me dije, de pronto no es Pilar, de pronto soy yo la que me tengo que cuestionar. Sobre todo en ese cuento hay un cuento que se llama La violación y es una niñita que vive con su mamá y el padrastro la viola. Pero la viola, como suelen suceder en estas violaciones, que el padrastro va, se encariña, no parece violación, pero claro, está descrito de una forma tan amorosa y la niña parece que no le molestara, pero obviamente uno dice, hombre, esto sí es una violación. Porque me pasó lo mismo que te pasó con algunas lecturas, que uno se toma demasiado literal el cuento y no se da cuenta que detrás está la crítica. La violencia ha sido también uno de tus temas recurrentes. ¿Y cómo ves tú este tema, sobre todo de la violencia contra las mujeres en una sociedad patriarcal, machista, que es realmente donde además en los núcleos familiares es donde más se gesta este tipo de violencia? Es que mira que hay una distancia entre lo que nos cuentan y lo que nos dicen y lo que pasa en la realidad, ¿no? A mí insistentemente en el colegio nos decían que las violaciones ocurrían por la noche en el parque oscuro y que no debíamos salir porque allá nos iban a violar, ¿no?
cuando el lugar donde ocurre generalmente las violaciones es la casa. Y a uno jamás, ni mi mamá, ni mis tías, ni nadie me advertía: pilas con tu papá, pilas con tu tío, pilas con tu abuelo, ¿no? Que son los violadores. Y eso es una tragedia tremenda. Pero lo que le hace más tragedia es que pasa calladamente. Porque entonces las niñas no entienden que eso es una violación y no entienden lo que les está pasando. Y creo que ese cuento es especialmente chocante porque es un espejo horrible, Ujú. ¿no? A muchas niñas les ha pasado eso. No, total. Y sí, yo tengo una amiga en Cali que tiene una fundación por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y ella me contó que ella leía ese cuento con unas niñas, con las niñas que van a su fundación, porque muchas niñas violadas sienten que lo que vivieron fue una historia de amor, ¿no? Y tienen que hacer mucha terapia para después darse cuenta: a mí me violaba mi padrastro, o me violaba mi hermano, o me violaba mi tío, o me violaba ese hombre en el que yo tenía confianza, ¿no? Tienen que pasar muchos años para que las niñas se den cuenta que eso es una violación. Y ahí volvemos un poquito también al tema tabú, y es que en la medida que uno no tiene herramientas narrativas, no tiene las palabras, porque nadie nunca ha hablado de sexualidad, porque nuestra sexualidad es muy pobre, no saben cómo explicarlo y no saben explicar qué fue lo que les sucedió. Entonces ahí se vuelve también la literatura una herramienta que puede ser muy poderosa para estas generaciones. Sí, y mira que con ese cuento me ha pasado que mucha gente dice eso que vos decís es horrible, y hay gente que de verdad se ofende terrible con ese cuento, pero también me ha pasado muchas profesoras en pueblos lejanos en Colombia diciéndome: gracias por este cuento, porque lo leí con mis niñas y gracias a este cuento pude explicarles cómo les puede pasar una violación. Claro. O unas que han sido violadas pueden entender lo que les está pasando es una violación y que no está bien, ¿no? Entonces puede servir como herramienta. Tú tuviste una formación no solamente en publicidad, Pilar, sino que también trabajaste haciendo libretos. Y entiendo que gran parte de tu trabajo lo haces armando literal escaletas, lista de acciones, eh, acciones dramáticas, narrativas, qué ocurrir. ¿Cómo es además tu proceso creativo en este frente? Claramente tienes unos temas que te obsesionan y que me encanta que te obsesionen porque los necesitamos, pero también tienes una metodología muy rigurosa, que además es demasiado rigurosa, no solamente por un colegio súper metodológico, sino que tú eres de las que fumaba como una loca y ahora trota 35 maratones, que me imagino que haces lo mismo con los libros, o sea, una obsesionada por el trabajo total. ¿Cómo es tu metodología de trabajo? Bueno, yo trabajo como guionista, y es que primero eh, pienso en la historia, ¿no? ¿Qué quiero contar? Y hago una historia, principio, desarrollo, fin, esto es lo que tiene que pasar, y luego empiezo a desglosar eso en la lista de acciones que tienen que pasar para que la historia se cumpla, y luego hago una Biblia, que es un libro donde creo el universo narrativo de mi historia, con los espacios y el tiempo, ¿no? Muchas veces en las novelas yo sé qué día nació mi personaje, así no salga en la novela, ¿no? Y qué le pasó de chiquita para que llegara a convertirse en la persona que es. Y creo que, no sé, eso Hemingway lo enseñó muy bien. Y es que hay cosas que que no aparecen en la narración, pero que están ahí, narradas, que están ahí, y eso hace que tu personaje crezca, así no estén dichas directamente, ¿no? Y si vos como escritor las entendés, pues eso va a estar ahí haciendo que la novela se potencie, que el libro se potencie, porque ahí es donde está la novela. Es como un poco lo que él contaba: la historia es la punta del iceberg, pero un iceberg tiene el 60% está por debajo, y es lo que no vemos. Total. Y si un barco, el barco más grande del mundo, se estrella contra un iceberg, se puede hundir, ¿verdad? Es muy poderoso el iceberg. Entonces yo creo que yo trabajo mucho en ese 60% que no se ve, y luego hago el primer borrador de la novela, y generalmente hay algunos autores novatos que piensan que el primer borrador es la novela. Yo considero que esa no es la novela.
una novela no está nunca completa sin los lectores, ¿verdad? Y el primer lector de su novela debe ser vos mismo. Ujú. Entonces yo soy la primera lectora de ese borrador. Apenas lo leo y lo entiendo, digo, "Ah, ok, esto era lo que yo quería contar". Ahí lo descubro y luego reescribo hasta que lo queda el tejido bien hecho, ¿no? Y el rompecabezas bien armado. Y entonces ahí la termino y luego la novela termina de completarse cuando hablo con lectores como vos o en los eventos que me cuentan la manera en que la novela les habló. Qué belleza. Pilar, ¿qué lees? Yo leo de todo, pero a mí me gustan mucho, mucho los autores y las autoras que son muy, muy precisos, ¿no? Hemingway, digamos, me encanta Simenón, que tiene como una beta de novelitas, 1000 novelas ahí que hizo, que eran súper baratas, pero luego tiene unas novelas que son las que sobreviven, que son extraordinarias. Ahorita estoy leyendo una novela de Brenda Navarro, que me parece Brenda una escritor sasa, y va a venir ahorita al Hay Festival. Se llama Cenizas en la boca, es su segunda novela y me encanta. Oye, ¿y con quién te tomas un café y hablas de libros? ¿Quiénes son tus...? Porque si hay algo más rico que leer, es hablar con gente que le guste la literatura. Ay, sí, a mí me fascina. Bueno, con mi marido es como todos los días hablamos de libros. Mi marido también es escritor y además él hace como la parte literaria de Radio Nacional de Colombia. Entonces en esta casa pues vivimos de la literatura y por la literatura todo el tiempo. Entonces él es uno, mi otro amigo es Antonio García Ángel, que hablamos todo el tiempo y hablamos no solo de libros, sino también del proceso creativo, ¿no? De cómo es crear, cómo vamos creando, nos leemos lo que escribimos y nos corregimos y nos criticamos lo que leemos antes de que salga publicado. Ayer, por ejemplo, salimos a comer mi esposo y yo con un periodista alemán, un periodista literario alemán, con el que también hablo mucho de libros. No sé, creo que tengo muchos amigos que no son del mundo del libro, pero también tengo muchos amigos del mundo del libro con el que hablamos mucho de los libros que leemos. Con mi agente también hablo mucho de los libros que nos gustan y por qué. ¿Y te interesa la literatura escrita por autoras particularmente en este proceso creativo? ¿O no, te da igual, puedes leer hombres, mujeres, sin ninguna distinción particular? Sí, yo creo que lo que pasa es que tenía una deuda en donde a mí me faltaba leer muchas mujeres, ¿no? Había leído clásicas, como te contaba, y contemporáneas, pero digamos no conocía la tradición literaria colombiana. Uh-huh. Entonces dirigí un proyecto del Ministerio de Cultura que se llama la Biblioteca de Escritoras Colombianas y ahí me desatrasé bastante. Entonces sí siento que debo desatrasarme de muchas mujeres que no leí. Hay que leer a Elisa Mújica, por ejemplo. Es una autora absolutamente extraordinaria y yo creo son 18 libros y yo creo que hay que leerlos todos porque nosotros leímos muchos hombres en el colegio, pero te apuesto que en el colegio no leíste ni una sola mujer clásica colombiana. Ni una. ¿No? Ni una. Y en la universidad posiblemente tampoco, ¿no? Clásica. De pronto leíste una contemporánea, pero clásica no. Entonces estás atrasada. Y yo creo que esas hay que leerlas. Yo entendí muchas cosas de mi tradición, ¿no? Y me hubiera gustado tanto haberlas leído en el colegio para haber comprendido que esos que me interesaban a mí eran temas literarios. Claro, total. Oye, Pilar, y una cosa que te quería también preguntar, el tema de la terapia. Te dicen tus terapeutas que escribes como terapia para sacar esos monstruos del pasado. Entonces, hablemos un poquito de tus monstruos del pasado y tu relación con la escritura. Ya nos habías dicho que tú igual necesitas decirlo. Pero, Sí. ¿cómo ha sido ese proceso? Yo creo que para mí la literatura es la forma en que entiendo el mundo, ¿no? Hay gente, mira que a mí varias veces me han propuesto ser columnista de opinión y a mí me gustaría poder serlo, pero me conozco y sé que no lo soy porque yo me demoro mucho procesando. Entonces yo me demoro mucho tiempo en formarme una opinión, en decir, oye, esto es lo que pienso sobre este tema. Pueden ser muchos años. Y creo que la literatura es ese lugar en el que consigo entender lo que me pasó, lo que siento, lo que vi, lo que me impresionó. Y me demoro, pues ya ves que mis procesos de escritura son larguísimos, ¿no? Puedo pasar 12 años pensando una historia y luego 2 años escribiéndola y un año más corrigiéndola.
y pasaron 5, 4 años entre novela y novela, ¿no? Entonces, yo no sirvo para la inmediatez, para procesar rápidamente, y la literatura es ese lugar donde proceso lo que me pasó y lo entiendo y lo pongo afuera para poder mirarlo. Oye, y además entiendo que eres una editora propia, o sea, que te editas de una manera tan cruda que hasta el 90% lo botas. O sea, solo te quedas con el 10%. Yo creo que sí voto mucho porque no quedo satisfecha, ¿no? Pero también depende del método de trabajo. Me parece que esta novela que estoy haciendo ahora, que estuve durante 2 años trabajándola sin escribir, sino solo creando esa Biblia, la tengo muy clara, y entonces me parece que no voy a votar el 90% de lo que escriba, sino mucho menos, ¿no? Espectacular. Pero porque ya le trabajé mucho tiempo antes de sentarme a escribirla. Sí, yo creo, queridos oyentes, que cuando lean La Perra o cuando lean Los Abismos, fíjense en la construcción del espacio del Pacífico, cómo uno siente pues hasta la humedad de la selva, o en Los Abismos donde uno siente también la mini selva que hay en la casa, porque ese es el espacio que a veces un lector pasa desapercibido, pero como dice Pilar, ese espacio le da un sentido especial a la historia, y creo que son datos interesantes para los lectores. Mi querida Pilar, ¿ya sabemos algo más de la novela? ¿Podemos echar algún chisme acá de tu nueva novela? No, porque es que no, apenas no voy ni por la mitad, estoy llegando a la mitad, pero todavía falta mucho para que salga, y pues no, mejor no hablemos tanto de esa novela. Está en el primer borrador y faltan como 6, o sea, faltan como 5 años. No importa, te esperaremos. Pilar, pues muchísimas gracias por este espacio, de verdad qué rico compartir contigo, y pues para nosotros, todos los lectores, un gran honor oírte sobre tu proceso creativo y tu trabajo, que admiramos mucho. Ay, no, muchas gracias a vos por la invitación, qué delicia de conversación. Este es un podcast para contagiar el amor por los libros, porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby, pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros. Hielo.